Bienvenidos al futuro, les agradecemos su presencia en Futureamos, el podcast que nos permite hacerle una vista corta pero eficaz al futuro de los negocios de nuestra comunidad y de nuestra persona. Yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana, vivo en Barcelona y me da muchísimo gusto recibirlos. Hoy hablaremos del futuro del trabajo y nos enfocaremos muy específicamente en el Reskill and Skill Up o Upskill de lo que es en realidad la capacitación y la mejora de las habilidades para el mundo laboral. Me acompaña como siempre y como cada aventura mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas, en la Ciudad de México. Hola, Clau. Hola Diana, ¿cómo están? Un saludo a toda la comunidad de Futureamos. Desde la Ciudad de México, Claudia Villegas, soy periodista, soy emprendedora, soy investigadora del futuro por estos días y para quienes nos acompañan por primera vez, solo quiero pedirles que inviten a sus amigos a que se suscriban, que nos regalen un like si les gusta la conversación. Y bueno, feliz de presentar a nuestro invitado, Diana, Jared Gil, de quien me gustaría compartirles que es emprendedor, experto en innovación de modelos educativos con más de 13 años de experiencia en el sector, a pesar de que es muy joven, ya lo verán ustedes. Tiene un background impresionante, multidisciplinario. Destaca, Diana, amigos, amigas de Futureamos, por su pasión por la tecnología y su apuesta por reducir la brecha de talento digital hasta un nivel que, bueno, estamos hablando ya, como bien decías, del Reskill y del Skill Up. Él es actualmente, Diana, CEO y cofundador de la Núcleo Digital School, que ofrece una formación transversal que te permite ir desde un nivel de principiante hasta un nivel experto en programación, blockchain, big data, marketing digital, business innovation, por supuesto, learning machine, todo lo que en estos días sabemos que es importante para la inteligencia artificial. Y se desempeñó nuestro invitado en diferentes cargos, pasando por Chief Digital Officer, Chief Marketing Officer y entre otras posiciones de asesorías en las mejores escuelas de negocios en el ámbito de la tecnología, como la Sigurat Innovation and Technology Business School. Fue fundador de Engon, una startup con una plataforma de e-learning especializada en cursos de ingeniería. Cofundó otra startup llamada Tic Tac Design, que hacían una postproducción de herramientas de video. Todo esto, bienvenido Jared, gracias por estar este día, esta tarde, esta noche, depende de donde nos encontremos aquí en Futuriamos. Pues Claudia, Diana, muchas gracias por la presentación y por haberme invitado al programa y sobre todo Claudia por esta extensa presentación. Creo que es una de las más completas y más largas que me han hecho nunca, así que te lo agradezco mucho. Merecida, merecida, Jared. Muy merecida, Jared. Oye, sabes que me imagino que tú lo sabes porque entre 75 y 375 millones de trabajadores, esto es desde el 3 y hasta el 14% de la fuerza laboral mundial, van a tener que cambiar de categoría ocupacional para el 2030. Y todo esto es debido a la automatización, la inteligencia artificial y a la digitalización. Esto no lo digo yo, lo dice McKinsey Global Institute en su estudio de Job Loss, Job Gain. Y además, pues COVID nos obligó a millones de trabajadores a dominar desafíos del trabajo remoto que ahora está habilitado digitalmente, como esto que estamos haciendo hoy. El trabajo y la forma de trabajar pues ha cambiado. Todos estos esfuerzos y requieren que las personas comprendan nuevas técnicas analíticas, comprendan nuevas tecnologías, utilicen nuevas herramientas, pero sin embargo desarrollar todas estas habilidades pues generalmente lleva mucho tiempo. Y es un lujo que muchas de estas empresas pues todavía no tienen. Las empresas que, como las pequeñas empresas y las startups, no tienen ese tiempo para poder esperar a que estos trabajadores se hagan este upskill o reskill. ¿Qué está haciendo Núcleo Digital School y tu equipo de trabajo para acortar esta brecha que es tan necesario en este esfuerzo de reskill de los trabajadores de hoy? Perfecto, pues aparte de lo que comentas, de esos problemas de pérdida de trabajo que van a haber durante estos años, bueno, que ya están ocurriendo a día de hoy, ¿no? Se calcula que 1 de cada 5 trabajadores está pensando dejar el trabajo durante 2022. 2022 y otros años, ¿no? Tenemos que añadirle algo que se ha puesto muy de moda y que se está hablando mucho, que es lo de que es the Great Resignation y de quiet quitting, que básicamente es que
grupos de trabajadores directamente quieren dejar de trabajar porque no se sienten motivados o no están bien pagados en su industria, ¿no? Y después tenemos la renuncia silenciosa, los quiet quitters, que son esos trabajadores que están dentro de las empresas pero que no están produciendo un valor a la propia empresa, ¿no? Aparte de todo lo que es la automatización, los nuevos trabajos, es decir, que nos hemos encontrado en un punto ahora mismo de la historia laboral que estamos viviendo la revolución digital, obviamente, que nos está quitando muchos trabajos, pero está creando de otros, porque siempre estamos con la parte negativa, ¿no? De que las máquinas nos van a quitar el trabajo, pero eso también quiere decir que se van a generar nuevos trabajos. Sumado a eso, tenemos que hablar también pues, de este movimiento social laboral de muchas empresas, bueno, que están sufriendo muchas empresas, que son esa gente pues, que renuncia al trabajo o que no tiene una motivación dentro de la propia empresa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues aquí nos tenemos que fijar en dos cosas. Uno, obviamente, generamos nuevo talento digital y tecnológico para este cambio, esta revolución, ¿no? Nuevos perfiles que la industria está demandando a día de hoy, que es todo lo que Claudia al principio nombraba, todas esas profesiones que hace 5 años ni se sabían, o esos nombres raros que muy poca gente conocía, pues a día de hoy nuestra principal misión es crear esos perfiles y nutrir a las empresas de estos perfiles, que son muy difíciles de encontrar. Y la segunda parte es pues intentar ayudar a todas estas empresas que sufren el problema de falta de motivación, de capacitación y obviamente de talento digital a poder solventarlo, ¿no? No solo formamos a individuos, que eso sería una parte, ¿no? El gap este del que hablábamos, de cómo reducir ese gap es la formación, obviamente, formación de nuevo talento digital, sino también lo que hacemos es que la empresa pueda retener el talento que ya tiene dentro de la compañía, de manera que se forme ese talento, que se retenga con planes de carrera, planes de formación, remotivación del propio empleado, porque a veces es más fácil seguir con el talento que ya tienes y formarlo que no buscar de nuevo, ¿no? Claro. Yaret, desde la década de los 80s y todavía no vivíamos esta revolución que se le considera la nueva revolución industrial, la nueva revolución que cambia todo el rostro de las empresas. Muchas organizaciones seguían con esta máxima de que los gerentes, su alta dirección, aprende 70% de sus habilidades en el trabajo, vaya, sobre la marcha, el 20% a través de la interacción social y solo el 10%, Sharet, a través de cursos de capacitación formal. En este momento, como decíamos, que todo está cambiando tan rápido y aquí en Futureamos hemos hecho mucho énfasis en este concepto que tú manejas, la transversalidad. ¿Cómo deberíamos cambiar esta perspectiva en las empresas? Yaret, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues por lo que hemos hablado un poco en la anterior pregunta, sí que es verdad que hasta el día de hoy es también, tenemos que tener en cuenta el sistema educativo de donde venimos. No quiero entrar en ese terreno tan pantanoso y según el país también cambia un poco ese sistema, ¿no? Pero al menos aquí en Europa y sobre todo en España, el sistema educativo el que tenemos no te prepara para el mundo laboral de hoy. Entonces, de ahí que la formación normalmente sea autodidacta. De aquellos directivos que triunfan en grandes compañías, muchos de ellos se forman en ellos mismos. Y tenemos el claro ejemplo, ¿no? Si nos fijamos en los líderes tecnológicos de hoy en día, que tampoco quiero sacar nombres porque hay muchos. Pero bueno, muchos de ellos dicen, yo no acabé en la escuela, yo no fui a la universidad, yo no hice tal. ¿Por qué? Porque al final nos formamos nosotros mismos. Básicamente porque cuando salimos de la universidad hoy en día, muchos de nosotros no estamos preparados para el mundo laboral. De ahí que nosotros existamos. ¿Por qué existe el núcleo Digital School? Porque al final es un complemento a la universidad. No pretendemos sustituirla, pero sí pretendemos preparar a esos trabajadores para el mundo laboral. Obviamente, a día de hoy, pensemos una cosa, la segunda revolución industrial solo estábamos al frente de una sola tecnología, que era la electrificación de las fábricas. En esta cuarta revolución digital industrial no es solo una tecnología, son muchísimas. Entonces, el estar preparado para todas esas tecnologías requiere de una formación. Lo que nosotros intentamos hacer es condensar esa formación. Yo, por ejemplo, cuando salí de lo que trabajo, no tiene nada que ver con lo que estudié en la universidad, ¿no? Y yo cuando salí, lo que empecé a hacer era formarme yo mismo, pues aprendiendo programación, aprendiendo marketing, todos esos cargos
que suenan muy fancies que tengo en el LinkedIn, al final no vienen de ningún estudio, vienen de haber, yo cada noche haberme preocupado de aprender una nueva tecnología o intentar estar detrás de esa tendencia, ¿no? Lo que creo que es interesante de formaciones como la nuestra es que ese camino que a mí me duró, pues te puedo decir, 3, 4 años el aprender una nueva profesión, nosotros te lo condensamos muchísimo más. Y nuestra misión es que en esos 4 meses, que son solo 4 meses, acabes formándote y acabes siendo un talento digital en activo para una compañía, que eso es muy difícil. Que tú acabes después de 4 meses un estudio y te puedas formar y puedas empezar a trabajar en una compañía y siendo productivo, ¿no? Por eso creo que ha cambiado. Antes nos formábamos mucho más nosotros mismos, sobre todo en temas de dirección, al menos ese es mi caso, pero a día de hoy si tienes esas píldoras formativas que de verdad te hacen hacer el step up, pues mucho mejor utilizarlas. Uy, me encanta esa palabra de píldoras formativas. Me recuerda un poco a la película esta de Limitless, en donde te tomabas tu pildorita y agarrabas los libros y te podías como que empapar de todo y al día siguiente ya saberlo todo. Oye, según Jared, este estudio de Manpower, a mí me encanta leer estos estudios que hay por el internet y por todas las compañías que se dedican a hacer esto. Pues mira que nos dice Manpower que los países donde se están contratando más personas a nivel global son primero México, que subió en un 59%, Brasil, que presentó un 54% a la alza, India, que está arriba en un 51%, Canadá y Colombia empatados con un 43%. ¿Por qué crees que toda esta demanda de empleos está liderada por los países de Latinoamérica? Pues sin duda, porque es donde está el gran cambio. O sea, yo acabo de llegar de México hace una semana y la verdad es que me he quedado sorprendidísimo. Desde Europa tenemos ese egocentrismo de pensar que somos los tech, los que vamos a la cabeza de todo. Y entonces no vemos con los mismos ojos cuando miramos Latinoamérica, lo vemos como 5 años más atrás. Eso es lo que nos venden desde Europa, es la verdad. Yo he llegado hace una semana de México y Latinoamérica, el potencial que tiene y las empresas que hay ahí son infinitamente mejor que las que tenemos en España. Seguramente Wow. me criticarán mucha gente, Y yo estoy muy pero contenta, Sharet. Estoy muy feliz de escuchar sí eso. que, exacto, al menos la visión que yo me he llevado. Sí que es verdad que a lo mejor aquí en España pues tenemos más desarrolladas ciertas tecnologías, ¿no? y en ciertos sectores, pero el potencial y sobre todo, lo más importante, las ganas que hay de adaptarse a este cambio es mucho más open mind Latinoamérica que no donde estamos nosotros mismos, que es Europa, ¿no? Y eso creo que es lo importante, ¿no? Aparte de que la industria ahí es mucho más grande. O sea, aquí me decía una persona en México con mucha razón, vosotros, los españoles, en este caso nosotros, os fijáis en el IBEX 35. Siempre todo el mundo quiere trabajar con las empresas del IBEX 35, porque son 35. Aquí en México hay más de 300 que facturan más del IBEX 35, ¿no? Entonces, claro, el volumen de gente que se necesita en este tipo de países, toda Latinoamérica, aparte de que la población es infinitamente mayor a España o a países de Europa, es mucho más grande. La adaptación que tiene ahora mismo ese país, ese mercado a las nuevas tecnologías, pues demanda de mucho más talento. Es mucho más grande. La adaptación que tiene ahora mismo ese país, ese mercado a las nuevas tecnologías, pues demanda de mucho más talento. Pero si Eso te hay que fijas, Jared, en este estudio casualmente habla que México, Brasil, Colombia, ¿no? Y aparte, bueno, India, Canadá, están en gran boga contratando gente, pero no se habla de otros países también desarrollados como Estados Unidos, ¿no? En la parte de América, o Alemania en la parte de Europa. Entonces, sí. lo que me parece muy interesante es que estos lugares. No creo. O sea, déjame que te explique, te responda en dos partes. La primera es, cuando yo también vi ese estudio y hablé con gente de México, a mí me comentaron que Estados Unidos está dejando de importar mucha tecnología y mucho producto de todo lo que es Asia y la está empezando a importar del norte, o sea, de México y toda la parte del norte de Latinoamérica.
De ahí que las industrias de allá estén creciendo mucho más y entonces requieran mucha más mano de obra técnica, ya no hablemos de solo digital, ¿no? de mano de obra cualificada para poder llevar a cabo esa demanda que están sufriendo, ¿no? Ahora, ese es un punto. El punto del salario, obviamente, depende para qué tipo de empresa trabajes, pues sí que puedes tener una diferencia muy grande. Aquí los salarios en Europa de un programador, ya no hablamos ni de blockchain, programador web senior, pues puede estar en torno a los 90.000 euros, o serían esos unos 100.000 dólares más o menos, ¿no? Ahí en México, con la gente que hablé, depende de la empresa para la que trabajaban, ya están muy por encima de la media, pero te puedes encontrar un programador con conocimientos trabajando en México para una empresa de México cobrando 45.000 dólares, pero también me encontré programadores en México trabajando para empresas de Estados Unidos cobrando 120.000 dólares, ¿no? Que entonces, claro, viendo el nivel de vida y el coste económico de la vida en México con un salario de 120.000 dólares, pues vas a vivir muy bien. Entonces, también todo eso influye, ¿no? Es un muy buen país, tienes un salario, tienes unos sueldos bastante atractivos en el sector tech, o sea, que todo eso puede influir a la contratación de mucho más perfil ahí. Jared, yo en ese sentido quisiera preguntarte sobre el nearshoring, el friendshoring, que en México, bueno, pues nos tiene vueltos locos porque la desarrolladora inmobiliaria Fibra 1 acaba de dar a conocer que ya no existe en la frontera entre México y Estados Unidos un metro cuadrado disponible para instalar empresas. Yo lo que quisiera preguntarte, en 5 años, ¿cómo ves a México? ¿Cómo ves esta conformación del nearshoring? Están solicitando programadores de Java en muchas empresas. Hay invitaciones, hay incluso fundaciones, pero parece justo lo que decías esto, que la capacitación entre los jóvenes se está quedando de alguna manera estancada. ¿Cómo ves a México en ese sentido, Jared? Bueno, mira, aquí podemos hablar de diferentes temas, ¿no? Si nos vamos al tema de contratación o al tema de capacitación, ¿no? En México, pienso que he estado poco, lo que pasa es que sí que he vivido muy intensamente ese viaje porque hemos hablado con muchísimas empresas y universidades. El tema de capacitación de perfiles jóvenes, creo que ahí tenéis un tipo de, lo que aquí llamamos como tipo de instituto, que ahí se llaman prepas, si no me Sí, recuerdo las mal, ¿no? prepas. La preparatoria, sí. La preparatoria. Estuvimos hablando, por ejemplo, con la Universidad de Monterrey, en el cual ellos mismos ya están empezando a incluir temáticas y todo lo que serían programas para capacitar a los jóvenes en el tema tecnológico, ¿no? Eso es una muy buena aproximación. Que también nos dijeron, todas las universidades, es verdad que nos comentaron que tenían un problema a la hora de poder incluir esas nuevas tecnologías dentro de sus programas, porque es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Que los sistemas de validaciones son muy cerrados, y me estoy yendo un poco por otros temas, pero creo que es interesante. Los sistemas de validación son muy cerrados y entonces cambiar las temáticas de los programas es difícil. Entonces tienen que hacer experimentos, por ejemplo, con nosotros, que podamos crear esos programas a site para las universidades, ¿no? Tanto la Universidad de Monterrey como el TEC de Monterrey están en situaciones parecidas, ¿no? El tema de contratación de talento, tanto del país o de fuera del país, nosotros lo que estamos viendo, al menos aquí en Europa, no es que haya una gran fuga de talento dentro del país, ya que todas las empresas más o menos a día de hoy necesitan de este talento digital. No es una situación que digas, bueno, pues me voy a contratarlo ahora mismo a otro país, a India, porque como estáis diciendo, ¿no? Que los precios son mucho más baratos. Eso nos pasaba antes cuando buscábamos programadores. En el tema de programadores sí que podías ir escogiendo otros países y trabajar en remoto y poder vivir en otro país y trabajar para X. Pero a día de hoy la demanda es algo mucho más global, no solo en programadores. Nos encontramos en perfiles casi de todos los sectores. La digitalización no ha llegado solo a la web y al Internet, ha llegado a la fábrica, ha llegado al automatismo de las cadenas de coches, de lo que te puedas imaginar. Ahí se están poniendo nuevas tecnologías, ¿no? que permiten
que hacen, evitan eso, que se puedan contratar perfiles externos porque se necesitan in situ. Oye, Jared, fíjate que este mismo estudio del que hablaba antes nos decía que el 70% de las empresas de cualquier industria, así de forma transversal, están teniendo problemas pues para llenar estas vacantes pues por esta falta de habilidades. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué habilidades crees que van a estar siendo reemplazadas por la inteligencia artificial en los próximos 5 años? Me encanta esa pregunta porque lo que más me gusta de lo que últimamente estoy explicando es la inteligencia artificial. Tengo una presentación muy chula de solo de eso, ¿no? Pero como tengo que responder muy rápidamente, mira, cosas que se van a sustituir. Obviamente todo lo que sea monótono, mecánico y que sea de repetición, obviamente va a ser sustituido, ¿no? Al final, no tenemos que pensar que esta digitalización yo en la presentación siempre lo comparo con Skynet, ¿no? Que es el Terminator. Viene a sustituirnos y a aniquilarnos, ni mucho menos. Ha aparecido hace poco un vídeo por las redes que se ha vuelto viral, que es qué pasa cuando le preguntamos a una inteligencia artificial cómo ve la evolución humana. El vídeo es muy curioso porque la propia inteligencia no ve una guerra entre humanos y robots, sino lo que básicamente ve es una unión, una simbiosis entre los dos, ¿no? Y es a dónde vamos, ¿no? A día de hoy, muchos seres humanos pueden vivir gracias a la tecnología, pueden caminar gracias a una pierna robótica. Entonces, se va a sustituir muchas posiciones. Si se calculaba eso, ¿no? Que para el año 2030, no sé si, no recuerdo muy bien, pero que se iban a destruir como 2 millones de posiciones, pero se iban a crear otras 5. Entonces, lo que no va a sustituir nunca un algoritmo, un machine learning, un deep learning, una máquina, va a ser algo intrínseco dentro de nuestro propio ser, ¿no? Al final el ser humano es el único que es capaz de poder tomar decisiones en situaciones de riesgo, tener ética de trabajo, ser creativo, el poder combinar diferentes tecnologías para crear una mejor. Nosotros nos tenemos que dedicar a lo que sabemos y dejar a las máquinas hacer lo que saben hacer mejor que nosotros. Entonces, esto es lo mismo que pasó en la segunda revolución industrial. Es muy curioso porque los trabajadores de esas fábricas se quejaban y generaban manifestaciones básicamente por miedo a perder posiciones laborales que estaban mal pagadas, que no tenían ni fiesta, que había contrato infantil y explotación infantil y eso, no tenían ni los domingos libres. Pero aún así, ellos se quejaban porque tenían miedo a ello, ¿no? Lo que Claro. pasó después, que se destruyó el 90% del trabajo, es que se crearon trabajos muchísimo mejores. Pues esto es lo mismo. O sea, ahora vamos a cambiar trabajos que obviamente son sustituibles por máquinas, pero el ejemplo que pongo yo siempre es, al igual que un aeropuerto necesita controladores aéreos, el día que los coches sean autónomos y no haya ni taxistas, ni choferes, ni la industria automovilística será la de hoy, se necesitarán controladores para esos tipos de robots que van a circular por la ciudad, ¿no? Entonces, esas nuevas posiciones saldrán a la luz y sustituirán unas antiguas que son peores que las que saldrán, obviamente. Y en 2040, Jared, Uy. hablando un poco de este ejercicio de futureamos, ¿cuáles son las habilidades que sí o sí vamos a poder delegar, automatizar todo lo que se pueda automatizar, pero ¿qué has visto tú en esta capacitación, pues esta startup que tú estás dirigiendo? ¿Hacia dónde enfilas 2040? Vale, mira, aquí, y es algo muy interesante, este último año se ha hablado de cripto, de NFTs, de Web3, de blockchain, etcétera, etcétera. Son tecnologías que obviamente han venido a quedarse, pero yo no las pondría en las primeras posiciones. Yo sí tengo que decir dos tipos de habilidades, profesiones o estudios que a día de hoy tienen una aplicación real en la industria y que está booming, que está creciendo exponencialmente a nivel de pedir profesionales, de tecnología, de nuevas compañías, son dos. Y una está dentro de la otra. ¿Vale? La madre sería inteligencia artificial. Eso es lo que a día de hoy, aunque nos suene raro y nos suene a estas películas de Terminator, son las que tienen más aplicación en la industria y las que están generando más puestos de trabajo. Específicamente dentro de esta,
sería la ciencia de datos, ¿no? Lo que llamamos aquí data scientist. Nosotros es lo que más formamos y lo que más colocamos y lo que las empresas más nos piden. Ya no digo 2040, obviamente 2040 habrán posiciones muy diferentes que ni a día de hoy existen, ¿no? Pero que sobre todo muchas de esas posiciones o mucha de esa industria provendrán de lo que es inteligencia artificial y todo lo que es data scientist. A mí no me cabe ningún tipo de duda. Entonces, quien quiera formarse o que quiera tener habilidades para el futuro y estar preparado, sin duda me iría para estos campos. Oye, y entonces te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué carrera le recomendarías a un chamaco que va a entrar a la escuela el próximo año? El ¿No? próximo Porque semestre. el próximo semestre, o sea, estos que quieren seguir estudiando administración y finanzas, No. por favor, ¿qué carrera les recomendamos estudiar? Esa es la Si primera no pregunta, y tienen tengo otra. Vale, la primera la respondo rápido. Si no quiere venirse a estudiar con nosotros, pues al menos que elija algo que esté dentro de lo que es STEM, ¿no? Que es Science, Technology, Mathematics, o sea, tener una formación programática, algo que te ayude a ir preparando tu cerebro para poder resolver problemas y tener Oye, pero una me encanta capacidad. porque dices, si no se viene a estudiar con nosotros, eso significa que tú crees que estos programas o estas formas de aprendizaje de las que duran pues 4 meses, por ejemplo, tus cursos, ¿no? En los que ya sales pues casi experto, van a ser lo de hoy en los siguientes años. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿no? Hablábamos un poco del talento y las grandes compañías de hoy son las que están teniendo más problemas para contratar gente. Es las que son la gran compañía, más de 250 empleados, les cuesta mucho más trabajo, no solamente contratar, pero también hasta retener el talento en comparación con las microempresas, que son aquellas de menos de 10 empleados. ¿Por qué crees que pasa esto? Es decir, si nos miramos para el 2040, ¿crees que vamos a estar en este mundo de freelanceros, ¿no? Haciendo más cosas por nosotros mismos, aprendiendo habilidades en escuelas como la tuya y trabajando para compañías o varias compañías. ¿Cómo nos ves en el 2040? A nivel de talento digital en las compañías, bueno, has puesto sobre la mesa dos palabras, dos claves, ¿no? Que es por qué las multinacionales pierden talento, pero en cambio las microempresas lo retienen. Es muy fácil y hace poco también tuve una entrevista sobre ello. Las grandes compañías les es muy difícil retener el talento porque no pueden compartir ese sentimiento de propiedad del proyecto. Es decir, una gran compañía con 1000 empleados es muy difícil que tengan todos la misma cultura y la misma filosofía. Parece una chorrada, ¿eh? Esto a veces lo dicen en muchos speech y muchas charlas, ¿no? Pero yo lo he vivido y yo lo he estado viviendo ahora mismo. Cuando tú eres una empresa pequeña, esa visión, misión y los valores de la compañía es muy fácil que lo puedas traspasar a todos tus empleados. Pero cuando empiezas a crecer, eso se va perdiendo. Entonces empiezas a tener empleados que no sienten los colores de tu bandera. Y esos son los que se van, se quedan, pero no producen aquello que estábamos hablando hace poco, ¿no? Entonces, los grandes secretos, visto a un futuro, es crear que esos empleados se queden con planes de formación, obviamente, con planes de retención a través de carreras profesionales dentro de la compañía. Es decir, tú no te vas a quedar aquí siempre. Si lo haces bien vas a subir. Y obviamente hacer que se sientan parte del proyecto. Es que si tú no consigues que los empleados se sientan parte del proyecto, seas una startup o seas una compañía media o grande, no vas a ir a ningún sitio. Vas a tener, aquí decimos, y espero que ahí no se diga mucho, funcionarios, ¿no? Que es gente que pues, va a trabajar a las 9 y se va a las 6 y no va a hacer mucho más de lo que tiene que hacer por tu compañía, ¿no? Entonces, yo no veo que el futuro sea de freelance. No, o al menos a mí no me gustaría que fuera de freelancer, porque un freelancer puede ser muy bueno, pero no sé si va a sentir el espíritu y el alma de tu compañía o de tu empresa, que eso es lo más importante. El freelancero se pondrá la camiseta o vestirá el color de tu bandera. Me gusta esa pregunta. ¿Cómo ves, Clau? Muchas gracias, Diana. Jared, yo quisiera que habláramos ahora del 2050.
Estoy insistiendo mucho en estirar la liga hacia el futuro porque, ¿sabes? Creo que ustedes van muy acelerados en este aprendizaje transversal. Insisto mucho en eso porque aquí en Futureamos otros expertos, por ejemplo, un abogado, por ejemplo, las personas que laboran como CEOs en grandes compañías nos dicen precisamente que van a necesitar que su abogado tenga ese conocimiento transversal, imagínate, que el de marketing tenga ese conocimiento transversal, que el que esté en operaciones tenga ese conocimiento transversal vinculado con esta nueva era de la información. Hacia el 2050, y creo que es una pregunta muy interesante, ¿cómo crees que vamos a aprender como en una matriz, una subida de software que tenga la información que nos permite aprender habilidades? ¿Cómo vamos a estar aprendiendo continuamente y estar pues en esa pues casi actualización diaria? ¿Cómo lo ves tú? Mira, ojalá pueda ser como en Matrix, que te ponen un cable en la cabeza y directamente se te descarga todo, todo el contenido. ¡Qué No lo sé. bueno! Sería increíble y sería lo mejor, ¿no? En un segundo poder aprender una profesión nueva. Si te digo la verdad, no lo sé. O sea, básicamente porque en estos últimos 5 años el mundo ha cambiado de una manera tan radical que nadie sabía que iba a venir una pandemia, que iba a venir una crisis, que ahora estamos en guerra con Ucrania, que la inflación ha subido. Ojalá fuera de la mejor manera posible, pero al final, cuando me preguntan estas cosas, claro, tú puedes imaginarte cómo va a ser tu futuro, cómo quieres que sea el futuro, pero viendo Pero lo que es el presente, aventúrate, Jared, a imaginar cómo va a ser ese futuro. no, Aventúrate, mójate con nosotras y dinos. yo puedo imaginarme cómo sería para mí, o sea, cómo quiero que sea, cómo quiero que sea. Otra cosa es que sea así, ¿no? Porque hablar del 2050 a día de hoy es muchos años para adelante. O sea, sé lo que va a pasar, pero no sé de qué manera va a pasar. Entonces, yo creo que, por suerte, la educación y la formación es algo que no va a desaparecer. Nosotros como seres humanos nos tendríamos que estar formando desde una edad temprana hasta una edad muy lejana, ¿no? Es algo que siempre te recomiendan, ¿no? No dejes de formarte nunca. ¿Cómo va a ser esa formación? Tampoco te voy a decir, pues será en el metaverso. Pues no lo sé, porque seguramente habrá una tecnología mucho mejor que el metaverso con todo lo que se está trabajando a día de hoy, ¿no? Lo único que me gustaría es que fuera adaptada a las necesidades de la sociedad. ¿Por qué te digo eso? ¿No? Porque nosotros llevamos 100 años más de 100 años con el mismo modelo educativo, ya desde jóvenes. Ya no hablo de una educación profesional, ya hablo de una educación Perfecto. pues, obligatoria y para los niños, ¿no? Al final, ese modelo de profesor enfrente de la clase con 40 niños Ya. no ha Ya, cambiado. Cosa que a día ya. de hoy para nada lo comparto ni creo que lo necesita la sociedad, ¿no? Al final, una educación mucho más basada en lo que de verdad puedes o quieres hacer y que se te enfoque a ti, mucho más modular, mucho más detallada para ti, no tan generalizada. Obviamente tenemos que saber de todo, pero a lo mejor yo quiero enfocarme en una cosa que no, para nada necesito saber otras. Me gustaría que la educación fuera mucho más personalizada y personalizada no en una época ya mayor, sino desde una época mucho más joven, ¿no? Y que sin duda alguna la programación, que en ese día no sé qué será exactamente, pero lo que hoy a día de hoy es programación, estuviera ya incluida desde una edad muy, muy temprana porque facilitaría las cosas muchísimo. No solo por saber Claro. programar, sino porque te da una lógica de trabajo y una lógica de pensamiento que ayuda en muchos otros temas. Oye, Jared, ya que estamos en este 2050, nos gustaría hacerte una serie de preguntas que nos contestarás, ojalá con una sola palabra. ¿Te animas? ¿No? Todas son de cara a lo que va a pasar en el 2050. ¿Vale? Es todo lo que queremos es saber en el 2050. Atrévete a futurear, a hacer esta gimnasia elástica del cero y ver qué es lo que va a pasar en el 2050 dependiendo de lo que te pidamos, ¿vale? Vale. Bueno, ahí vamos. Entonces, 2050, títulos universitarios. Una sola palabra. Sí, No. Entonces, No, sin títulos. la palabra es no, ninguno. Sin títulos universitarios al Sin 2050. títulos, exacto.
Tanto Sí, trabajo que me costó a mí obtener mi título. Habilidades más importantes, Jared. lo de los títulos lo tengo bastante claro, ¿eh? Y no será 2050, yo creo que será bastante antes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Habilidad, Dinos, ¿cuándo? ¿En qué año? como si hablamos de décadas, en el 2030 seguramente Ya. ya no existirán los títulos universitarios. Muy bien, vale. Y Pero Entonces, también, no quiere decir que las universidades no existan, ¿eh? Yo no, creo no, que las no. claro, universidades cambiarán. Vale, me has claro, dicho habilidades. sí, y precisamente tiene que ver con eso, en una palabra, habilidades más importantes, porque el título no te da esas habilidades, pero las habilidades más importantes que vamos a tener hacia el 2050, 2030. Vale, te diría dos, si me lo permites. Una es la creatividad, sin duda, y la otra sería lo que hemos hablado antes, que es una mente programática. O sea, una mente adaptada a, eso, a esa lógica que nosotros le llamamos una mente adaptada a la programación, ¿no? Pero básicamente porque te ayuda a desgranar un problema en problemas más pequeños y ir solucionando poco a poco. Entonces no te ahogas. Puedes solventar muchas cosas con eso. Oye, Mm, ya, 2050, trabajo remoto. Por desgracia, sí. ah, ¿Cómo por desgracia? No sé, a mí me gusta venir a la oficina. Mira, si queréis os giro la cámara, si hay un montón de gente, me gusta hablar con ellos, debatir. Yo creo que el contacto humano y rápido pues aporta muchísimo, sobre todo en épocas de startup o cuando estás en un scale-up y vas cada día con una guerra constante, ¿no? Yo soy de venir a la oficina, a mí me gusta venir a la oficina y tener una rutina, pero sin duda cada vez que nos globalizamos, pues esa presencialidad se va diluyendo. Entonces, sí, seguro que trabajo remoto, sí. yo quiero preguntarte sobre los colaboradores autodidactas y déjame aderezarlo con algo que tengo en la cabeza desde que estamos aquí en Futureamos. Tenemos un ejército de personas, hombres y mujeres, que se distraen a la menor provocación, que tienen un ruido impresionante, ¿no? Y ahora dicen que todos somos TDA, que todos tenemos trastorno de déficit de atención. Pero vivimos esta época, Jared, entonces, ¿cómo vamos a focalizarnos cuando estamos hiper distraídos? ¿Cómo podemos llegar a ese punto en donde te focalices? ¿Quién te puede dirigir en esta etapa tan difícil? Bueno, pues tienes dos vías. Una que para nada recomiendo, que es básicamente a través pues, de la obligación de que tener a un jefe que está todo el día, como decimos, ahí, en el látigo, pero al final el trabajo que sale de ahí no es bueno, no tiene calidad. Y la otra, que es la más difícil, pero la que da mejores resultados, es con la motivación. Tú cuando algo te motiva, pues estás totalmente dedicado a ello. No te fijas si te están llamando, si tienes un WhatsApp o si tienes un Instagram que ver o las mil cosas que, como tú dices, hoy en día nos distraen, ¿no? La que Dirías mejor la nos funciona, palabra motivación. sin duda. Pasa que es muy fácil decirlo y muy difícil Lograrlo. conseguirlo, Sí, pero es la que mejor funciona. Oye, sí. 2050 no va a haber títulos universitarios, pero ¿habrá maestrías? Bueno, yo lo considero más que maestrías, sin duda será algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Son los bootcamps, que son estudios totalmente dirigidos a enseñarte una profesión. Pueden ser un máster, sí. Pasa que no sé si el nombre será ese o no, pero sí sé que lo que se hará es crear programas formativos X, no sé con qué nombre, que lo que hará es enseñarte una profesión en concreto, algo en concreto. Y seguramente serán mini píldoras, como lo que he hablado antes, ¿no? Algo muy condensado, muy fácil de estudiar, que en pocas horas lo ves y lo entiendes, porque gracias a la inteligencia artificial pues mucho de ese trabajo te lo hará un robot. Entonces solo tendrás que saber cómo dirigir a ese robot y ya está. Carreras más importantes en el 2050, Jared. Pues Ay, espero, no, voy a fantasear mucho. Espero que sea algo relacionado con el espacio y con la exploración espacial y con la implantación de nuevas sociedades en otros planetas.
sea algo parecido a eso, ¿no? O sea, una carrera que sea como yo que sé, construir una ciudad en Marte o cómo hacer una ciudad sostenible en Marte, ¿no? Ojalá sea algo así. Pero aventurarme a decirte en 2050 será esta, es que, ¿sabes qué pasa? Que en nuestro sector, en el sector tecnológico, en 6 meses todo ha cambiado. Nosotros estamos reformulando programas en menos de 6 meses. Entonces, yo encantado te podría decir, pues mira, seguro que será Data Scientist, pero a lo mejor es Quantum Computers, ¿sabes? Y son los ordenadores cuánticos que ya por fin se han desarrollado el qubit, ya son estable y ahora ya vamos a hacer pues técnicos y programadores para ordenadores cuánticos. Oye, Jared, Pero, hoy en día tenemos esta diferencia en que el colaborador que estudió un título, una carrera universitaria, pues regularmente tiene un tipo de salario, llega, ¿no?, a este tipo de posiciones inclusive, versus los que no. Tú ves, ya nos dijiste para el 2050 no va a haber títulos universitarios, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van, cómo ves al, al, sí. al, al mercado laboral de empleados sin títulos Uh-huh. universitarios y quiénes van a ocupar esas posiciones grandes o mejores salarios? ¿Cómo lo ves? Y ya Mira, sé que es una totalmente. palabra, pero me gustaría tener un poco tu sentido. Te lo diré No, en pocas ya sé que no es palabras. exacto, exacto, exacto. A día de hoy hay muchos más empleados. Bueno, hay empleados que cobran mucho más salario que aquellos que tienen un título universitario. En las tecnológicas, que están dispuestas a pagarte salarios muy, muy, muy apetecibles, no les importa si tienes un título Sí, universitario o no. sí, sí. Da igual. Un programador de blockchain, que hay muy pocos, te puede estar cobrando $200.000 y no haber tenido nunca un título universitario y haber aprendido en su casa a programar Claro. en Sí. blockchain. Entonces, el título universitario a día de Pero hoy no... eso funciona en la universidad, pero yo no sé si el día de mañana que tú tengas una necesidad médica, ¿no? Si te va a gustar que tu doctor haya estudiado cirugía cerebral en YouTube. No. Obviamente, obviamente. Ahí hay que diferenciar ese tipo de carreras que necesitan un número de colegiado que certifique, obviamente, que lo que está haciendo ha sido aprendido de la mejor manera posible y con las mejores prácticas posibles. Eso sin duda. Pero vuelvo a decir, a lo mejor el día de mañana, en 2050, quien te está operando no es una doctora o un doctor, es un robot que sabe perfectamente cómo localizar ese problema y extirpártelo, ¿no? Me Entonces, quedo con esa respuesta. uh-huh. Claro, porque esta máquina, este robot va a poder diagnosticar perfectamente y comparar entre 28,000 casos y va a poder decirte, tú estás en este supuesto, pero yo quisiera entonces recuperar mi pregunta de qué va a pasar con los profesores en el 2050, Jared, pensando un poco que precisamente todo este tema de la inteligencia artificial, bueno, pues nos da muchas herramientas. ¿Cuál es el papel del profesor en el 2050? Formarse sobre todo y cambiar su... Bueno, tampoco es que no quiero ponerme en contra ni mucho menos de una profesión que obviamente ayuda muchísimo a la sociedad, ¿no? Lo que sí que creo es que necesita actualizarse Todo y el tiempo. ponerse al día. Y ahora mismo nos encontramos en muchas instituciones y universidades que es el profesor que está dando la clase, es un catedrático que es lo único que ha hecho es estudiar, pero no ha practicado, ¿no? Entonces es el gran problema de la industria tecnológica, que no te puede enseñar una nueva tecnología a un profesor que nunca la ha utilizado. Entonces, Claro. ¿qué tienen que hacer los profesores en 2050? Ser profesionales y tener prácticas y haber trabajado de ello. Obviamente después saber enseñar, porque tampoco pasa lo mismo con los otros, ¿no? Los que siempre han estado trabajando a veces les cuesta enseñar y los que siempre han estado enseñando a veces no están al día de lo que se trabaja. Entonces es combinar esas dos cosas, ¿no? Pero a nosotros nos funciona muy bien eso, que el profesor sea un profesional en activo. Qué interesante, porque esto va a cambiar completamente el mundo de la academia, ¿no? O sea, los profesores que se dedicaban solamente a hacer esto, ¿no? Clau, al tema académico, research y demás, ¿dónde estarán? Y en ese sentido, Jared, Mm. el tema de aprender más experimentalmente me lleva a preguntarte qué crees que le va a pasar a las tareas en el 2050. Vamos, ¿no? O sea, ya no nos van a dejar
hacer tareas en la escuela, todo va a tener que ser internships. ¿Cómo lo ves el 2050? Bueno, aquí ya se están planteando muchos modelos en los que se sustituyen los exámenes, ¿no? Creo que es lo mismo tareas, ¿no? Sí, sí, sí. Dirá. Aquí al final nosotros trabajamos con ese tipo de metodología, ¿no? Un examen una nota en un examen no define si eres válido o no para una profesión, ni mucho menos. Al final, una empresa cuando te va a contratar no te va a decir, bueno, ¿y qué has sacado en la selectividad o en la universidad? Sino demuéstrame que sabes hacer ¿Qué esto, sabes ¿no? hacer? Y ahí te hacen pruebas para ello y al final pues entras en una compañía y tienes que demostrar que sabes hacer esa profesión, ¿no? Al final el mundo educativo tiene que tender a ser lo mismo. No podemos clasificar, no podemos hacer que nuestro futuro dependa de unas notas de materias que a lo mejor o no se nos dan bien, o nos aburren, o como tú decías, Claudia, hace poco, pues nos generan esa distracción que como no tenemos la motivación, pues no lo hacemos, porque seguramente siempre sacamos malas notas por eso, porque no nos motiva lo que nos están enseñando. No nos gusta. No nos No gusta. nos gusta. Oye, pero tienes razón, porque yo, o sea, creo que en el último año he entrevistado, no sé si a 200 personas, y a ninguna les he preguntado cuáles fueron sus notas. Ni me Exacto. interesa. Ni me Pues interesa porque saber si eran alumnos de 10, de 20, de 100 o de qué cosa. ¿Cuál Pero fue bueno, tu promedio? No, de hecho les quería platicar rapidísimo que en las escuelas en Europa, allá en Francia, me han dicho, porque tengo un chico de 18 años, que son importantes los promedios, pero mucho más importante es la entrevista que vamos a tener con él. Saber qué le motiva, qué quiere, claro. hacia dónde quiere ir. Para nosotros es lo más importante. Yaret, y yo quisiera terminar mis preguntas rápidas, que siempre se nos hacen largas, por eso amo Futureamos, porque siempre una palabra desarrolla toda una disertación. Los programas de estudio tendrán que adaptarse o deberían adaptarse a enseñarle al nuevo profesionista, hay un mundo automatizado allá afuera, tú tienes que aprender esto, pero tomando en cuenta que ya la inteligencia artificial sí o sí está aquí, Jared. ¿Qué opinas? sin duda, o sea, los robots ya están con nosotros. O sea, no es algo que va a llegar ni hay un futuro cercano para prepararse, sino ya están integrados en nuestra sociedad y estamos todos los días con ellos, ¿no? Al final el móvil nos manda muchas veces. Todas las instituciones educativas que obviamente quieran triunfar en un futuro se tienen que adaptar a ello. Yo pongo el ejemplo muchas veces muy gráfico de que es imaginaros un cargo ship, un carguero enorme, ¿no? Que va en dirección a unas rocas y alrededor suyo pues hay unos veleros, unas lanchas a motor y todos pues van navegando, ¿no? ¿Qué pasa? Que el velero es muy fácil el poder virar de rumbo y cambiar hacia un lado o hacia otro, que estas son las escuelas que a día de hoy están enseñando tecnologías, son escuelas digitales más enfocadas al trabajo, más enfocadas a la empleabilidad, ¿no? Nosotros somos un velero porque tampoco somos tan grandes como un cargo ship, pero vamos navegando en dirección pues al futuro. El cargo ship, que pueden ser todas aquellas instituciones, universidades, grandes escuelas de negocio con mucho renombre que no tienen ese poder de adaptación tan ágil como el que tenemos nosotros, si no empiezan a cambiar de rumbo ya, se van a ir contra las rocas. Como el Titanic. Sí, pero imagínate que este viaje es de día y encima ves las rocas a distancia. Depende de ti de si quieres virar de rumbo o no quieres virar de rumbo. Lo único que este tipo de barco tan grande tiene que hacerlo mucho antes que nosotros, porque nosotros al ser pequeñitos podemos ir cambiando en función de donde nos lleva el viento, nunca mejor dicho, ¿no? Pero un cargo de estos, un transmediterráneo enorme, es imposible que tenga la agilidad que puede tener una empresa más ágil, más pequeña como nosotros, ¿no? O Entonces, sea que la educación del futuro tiene que ser ágil completamente para poder adaptarse a lo que viene, porque si no va a ser obsoleto. exacto, O ya sin duda. es, ¿no? Ya es cierto. En parte ya es una parte es obsoleta, pero si no cambian ese modelo educativo, y eso lo digo tirándome piedras encima de mi tejado, ¿no? Porque al final
gracias a que la universidad o muchas empresas de negocio no están haciendo este cambio, nosotros tenemos alumnos. Pero si no hacen ese cambio, obviamente no van a tener oportunidad de ponerse al día. Porque esto es lo que decimos, cada 6 meses está cambiando el viento de un sitio a otro. Y en ese cambio de viento, lo presencial versus lo digital. Mira, si lo digital nos funcionó muy bien en el COVID y lo presencial, la verdad, yo creo que es un híbrido, o sea, ni uno ni otro. Yo creo que al final dar al estudiante la posibilidad de que lo pueda hacer o presencial o virtual es lo que de verdad funciona, porque no todos los días tenemos ganas de cruzarnos una ciudad para asistir a una clase, ni todos los días nos quedamos quedar en casa viendo 3 horas, lo que sea, una pantalla. Entonces, nuestras vidas son metamórficas. Un día somos una cosa, un día somos otra, un día nos gusta una cosa, un día nos gusta otra. Entonces, el poder elegir cuando queramos lo que queramos, ahí es donde está el secreto. El no imponer un modelo, sino que sean muchos y tú elijas el tuyo. Al final esto es a la carta. ¿Qué quieres? Nosotros te lo servimos. El futuro está a la carta, me encanta. Sí. Ay, Dios mío, qué bueno. Oye, Yaret, muchas gracias por aceptar esta cita con el futuro. Nos encanta tenerte en este espacio. Gracias a ti y gracias, Clau, que haces también esta fabulosa oportunidad de encontrarnos en el futuro. Gracias a vosotras, chicas. Ha sido un placer. Muchas gracias, Yaret. Muchas gracias, amigos de Futureamos. No se olviden darle clic, suscribirse. Ya somos muchos futureando. Gracias, Diana, allá en Barcelona. Yaret Gil, él es CEO y fundador de Núcleo Digital School. Gracias por estar con nosotros aquí en Futureamos y yo no tengo más que decirles. Hasta la próxima. Nos vemos en el futuro. Hasta pronto.